Hola, vamos a comenzar este ejercicio de la ley de Faraday-Lenz de la inducción, que es el ejercicio número 29 del boletín, que dice así: la espira rectangular de la figura tiene un lado móvil de longitud 15 centímetros. Está situado en un campo magnético de 0,5 Tesla, perpendicular al plano de la espira y dirigido cara dentro del papel. Si el lado móvil se desplaza con una velocidad constante de 2 metros partido segundo, ¿cuál será la fuerza electromotriz inducida en la espira? Bien, vamos a comenzar y vamos a aprovechar para hacer una exposición, bueno, a nivel del segundo bachillerato del campo magnético. Entonces lo primero que tenemos que saber que es el flujo magnético. Imaginemos una superficie que vamos a imaginar cuadrada, plana, y que está caracterizada por su vector superficie, que sabéis que es perpendicular a la superficie y cuyo módulo es el área de la superficie. Bien, imaginamos que en esta zona del espacio hay un campo magnético uniforme que lo vamos a representar por B en esta dirección y forma con la superficie un ángulo alfa. Entonces, el flujo magnético a través de esta superficie será el producto del campo magnético por el vector superficie, el producto escalar. Representa el número de líneas de campo que atraviesan la superficie. Acordaros que el flujo magnético son las líneas de campo que atraviesan la superficie, y esto es así porque una de las propiedades de las líneas de campo es que son proporcionales al valor del campo en un punto. Bien, este producto escalar lo podemos poner como el módulo de B por S por el coseno del ángulo que forma, y tendrá unidades de campo magnético que son Tesla por unidades de superficie, que son metros cuadrados. Entonces esto le llaman o se llama Weber en el sistema internacional, y abreviado W mayúscula B minúscula. Bien, estamos en una superficie plana, muy sencilla, y estas fórmulas que tenéis aquí entre cuadrados son las que más me interesan. Pero bueno, decir que si la superficie fuese una superficie regular, pues entonces para calcular el flujo tendría que dividir la superficie en infinitos trozos pequeñitos y mirar el valor del campo en cada uno de esos trozos si el campo fuera variable, y entonces sumar los pequeños flujos en cada uno de esos pequeños trocitos de la superficie. Imaginaos que fuera aquí pues un pequeño trozo, el campo aquí, voy sumando todo, y sumar todos esos pequeños trozos es integrar a lo largo de la superficie, y esa superficie debe ser abierta. Ahora vamos a ver por qué. Entonces el flujo magnético, pues si la superficie es irregular, pues habría que hacer una integral. Bien, lo siguiente que os voy a comentar es la ley de Faraday de la inducción, ley de Faraday-Lenz. Y es una ley muy importante porque es la que nos permite generar corriente eléctrica a gran escala, y es mediante esta ley es lo que tenemos la electricidad en casa. Entonces nos dice que la fuerza electromotriz inducida, que tiene la letra epsilon, es igual a menos la variación del flujo magnético con respecto al tiempo, o la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Es decir, que cuando tenemos un flujo magnético a lo largo de una superficie que varía con el tiempo, pues en los bordes de esta superficie, si yo tengo un material conductor, se va a producir en este conductor una corriente eléctrica, un voltaje. Bien, aquí hay un signo menos, que es la ley de Lenz, que indica que la fuerza electromotriz inducida a esta corriente se opone a la variación de flujo magnético. Es decir, para generar esta corriente yo voy a tener que realizar trabajo. Realmente es un principio de conservación de la energía, pues la corriente no va a salir de la nada. Entonces, pues para que aparezca esa corriente va a ser a costa del trabajo que tú hagas en contra del campo. Bien, el valor absoluto de epsilon, de la fuerza electromotriz, es el valor absoluto de esta cantidad, y es lo que nosotros vamos a calcular en problemas, y va a tener signo más.
después tendremos que indicar cuál es el sentido de la corriente mediante la ley de Lenz, pero eso ya lo veremos más adelante. En principio nosotros vamos a calcular el valor absoluto de E y luego ya determinaremos cuál es el sentido de la corriente. Bien, ¿cuáles son las causas para que pueda variar el flujo magnético? Pues que B sea variable. Si B es variable, por ejemplo, si acerco un imán o lo alejo de la espira, pues varía el flujo y hay corriente. Muy importante que cambie S. Si la superficie aumenta o disminuye, pues también va a cambiar el flujo porque hay menos o más líneas de campo. Y muy importante que cambie alfa. Bueno, si cambia alfa, pues puede ser porque varíe la orientación de B, que B vaya cambiando, pero entonces sería un campo variable. Y lo más importante es que lo que gire sea la espira. Si varía la orientación de la espira, también cambia el ángulo alfa y habrá fuerza electromotriz. Esta es la situación que tenemos en los aerogeneradores, que lo que hacen es girar un montón de espiras con el aire y generan la corriente eléctrica. Bien, vamos a continuar porque esto es bastante extenso. Entonces voy a aprovechar, digo esto, para hacer un repaso sobre campo magnético y campo eléctrico. Entonces hay que saber, una de las características del campo eléctrico es que es solenoidal. ¿Qué quiere decir eso? Que las líneas de campo son cerradas, las líneas de campo magnéticos se cierran sobre sí mismas, ¿vale? En el caso de los conductores o circunferencias, estas es las líneas de campo generadas pues por un imán rectangular. Y entonces, bueno, si la superficie es abierta tendremos un flujo magnético, como tenemos en el caso anterior. Pero si la superficie es cerrada, el flujo magnético es cero, es decir, el flujo magnético a través de una superficie cerrada es cero. ¿Y esto por qué? Pues porque el campo es solenoidal. Entonces, imaginemos este caso, que las líneas nacen del polo norte y mueren en el polo sur. Entonces, si yo aquí hago una superficie cerrada, como por ejemplo una esfera, como las líneas se cierran sobre sí mismas, pues van a entrar por un lado de la esfera y van a salir por el otro. Entonces, pues como podéis ver en el dibujo, el flujo magnético es cero. Lo mismo pues en las líneas cerradas que rodean un conductor, estas circunferencias. Si tú aquí colocas una esfera, pues como podéis ver, la línea entrará por un lado, pero como es cerrada, llega un momento que sale por otro. Entonces el campo magnético tiene esta propiedad, que la integral a lo largo de una superficie cerrada es cero y es lo que se llama campo solenoidal. Bien, eso es una diferencia, y así repasamos, con el campo eléctrico, porque en el flujo eléctrico, que es la integral del campo eléctrico a través de una superficie cerrada, es el teorema de Gauss y nos dice que es la carga neta encerrada partido por epsilon sub cero. Eso hace que en el campo eléctrico las cargas positivas sean fuentes de líneas de campo donde hay un flujo saliente, las líneas salen de las cargas positivas. Entonces, si aquí colocáis una superficie cerrada, veis que hay 4 líneas de campo que están saliendo, es decir, hay flujo y mueren en las negativas. Entonces, aquí hay 4 líneas de campo que están entrando, esto sería un sumidero con un campo entrante distinto de cero. He aprovechado ya para hacer el campo del dipolo, donde las líneas de campo eléctrico pues nacen en las positivas y mueren en las negativas. Este es el campo del dipolo. Entonces en las zonas donde hay carga hay flujo eléctrico. Fijaros también, no lo he puesto, bueno pues aprovecho ahora, que en esta zona de aquí, por ejemplo, en esta zona, si hacéis una superficie cerrada, como no hay campo, el flujo va a ser cero, igual que en esta. Pero sin embargo, en esta zona sí tengo carga, y en esta zona sí tengo carga. El flujo en estas dos zonas es distinto de cero, aunque en esta zona de aquí, como no hay carga, pues el flujo es cero. Bien, eso es el significado del teorema de Gauss, ya lo hemos explicado en el tema de electricidad, de electrostática, y vamos a avanzar porque si no esto va a ser muy largo. Entonces, como llevamos ya mucha carga, voy a volver a recordar el problema, que es de una espiral rectangular
que tiene un lado móvil de longitud 15 centímetros en un campo perpendicular de 0,5 Tesla y dirigido hacia dentro del papel. El lado móvil se desplaza a una velocidad de 2 metros por segundo y nos preguntan calcular la fuerza electromotriz. Bien, vamos a hacer un dibujo donde veis un campo entrante, ¿vale? Uniforme. Lo voy a poner aquí, que B, a ver, aquí, B es 0,5 Tesla y es constante, ¿vale? Y es un campo entrante en la dirección de menos I. Entonces, a tiempo cero vamos a imaginar que esta guía está aquí y esta guía empieza a moverse en esta dirección hacia la derecha y a tiempo t pues está en este punto. Bien, voy a borrar ahora un momentito esto y inicialmente pues aquí hay una superficie S sub 0 y cuando se haya desplazado desde aquí hasta aquí habrá una superficie S que será la suma de S sub 0 más esta otra superficie S'. Fijaos que S' de ancho tiene I y de alto tiene Z. Y. Y Y es la velocidad por el tiempo que se ha estado moviendo la guía, espacio, velocidad por tiempo. Entonces esta superficie, que será la total, toda, será S sub 0 más la velocidad por el, perdón, S sub 0 más la velocidad por el tiempo, que es I, y por Z. Bien, la velocidad es constante y Z es constante, el campo es constante, lo único que aquí cambia es el tiempo. Vamos a escribir el valor del flujo magnético. Será el producto escalar de B por el vector superficie, que será B por S por coseno de 0 grados. El campo es entrante y vamos a suponer que el vector superficie también es entrante. Cuando la superficie es plana, pues la orientación la escogemos nosotros y entonces la escogemos de manera pues que el ángulo sea el más sencillo posible. Entonces vamos a dibujar el vector superficie hacia adentro, entonces tiene la misma dirección que el campo magnético. Entonces aquí lo único que hago es sustituir el valor de S que he calculado aquí, y es S sub 0 más V por T por Z, y opero y me queda B por S sub 0 más B por V por T por Z. Entonces esto de aquí es ni más ni menos que el flujo magnético. Vamos a poner flujo magnético aquí también. Bien, pues la fuerza electromotriz es la variación del flujo magnético con respecto al tiempo, menos la variación del flujo magnético con respecto al tiempo, y nosotros vamos a calcularlo en valor absoluto. Entonces nos vamos a olvidar de este menos. Entonces será la derivada con respecto al tiempo de esta cantidad que tenemos aquí. Y ya lo he puesto en este color para que os fijéis que aquí la única cosa que varía es el tiempo. Todo lo demás que está en verde son constantes. Por lo tanto, la derivada de una suma es la suma de derivadas y quedará la derivada con respecto al tiempo de B por S sub 0. Pero B es constante, S sub 0 es constante, pues esto, la derivada, como ya sabéis, es 0. Y luego, en la segunda parte, que es la derivada de este corchete, pues B, V y Z son constantes, entonces es como si fuese la derivada de 3t. Estas tres constantes pueden salir para afuera, entonces me quedará que epsilon es BVZ con la derivada respecto al tiempo del tiempo, pero la derivada de t con respecto a t es 1, es decir, es la derivada de x con respecto a x, que es 1. Entonces la fuerza, en una palabra, la fuerza electromotriz, el módulo me queda como B por V por Z. Lo único que tengo que hacer es sustituir valores. B es 0,5 Tesla, V 2 metros por segundo y Z 0,15 metros, que son 15 centímetros, y me queda 0,15 voltios. Bien, este es el epsilon.
Ahora tenemos que ver en qué sentido se mueve, si es antihorario o horario la intensidad de corriente. Entonces, eso me lo dice la ley de Lenz. La ley de Lenz me dice que el sentido debe oponerse a la variación del flujo. Entonces, si yo me muevo hacia la derecha, el flujo entrante está aumentando. Entonces, lo que hace el sistema es tratar de crear un flujo saliente para oponerse. Entonces, el campo inducido va a ser saliente. Entonces, si ahora cogéis la regla de la mano derecha para el campo magnético, nos dice que las líneas de campo son circunferencias que si el pulgar de la mano derecha tiene la dirección de la intensidad, entonces esto es la intensidad inducida. Aquí, si ponéis el pulgar en esta dirección, pues los dedos de la mano derecha os dan el sentido del campo. Entonces veis que para que el campo sea saliente, el B inducido debe estar en la dirección de más I. Para oponerse a este aumento de flujo entrante, pues el B inducido es hacia afuera. Entonces, para que sea hacia afuera, la intensidad tiene que ser antihoraria por la regla de la mano derecha. Bien, vamos a añadir una cosa más. Sobre esta guía, fijaos que también podemos razonar de la siguiente manera. Sobre esta guía se tiene que ejercer una fuerza. ¿Por qué? Porque es la ley de Lenz. Me dice que se opone a este movimiento de la velocidad, el campo. Entonces, si se pone este movimiento, la velocidad es hacia la derecha, la fuerza debe aparecer hacia la izquierda. Y eso es coherente con lo que vosotros ya sabéis, de que la fuerza partido unidad de longitud es la intensidad producto vectorial por el campo. Entonces, si la intensidad es hacia arriba y el campo es hacia aquí, entra, pues según la regla del producto vectorial, al ir del primer vector intensidad hacia el segundo vector, que es el campo entrante, pues el pulgar queda hacia la izquierda y entonces pues esa es la dirección de la fuerza. Bien, hemos dicho muchas cosas, hablado muchas cosas en este ejercicio, entonces conviene que lo estudiéis con calma, que reflexionéis sobre ellas, paréis el vídeo, porque hay muchas definiciones y muchas cosas dichas. En concreto, si volvemos hacia atrás, esto que os he estado poniendo aquí, todas estas cosas que hemos hablado, pues mirarlas con calma, porque de aquí pueden caer pues bastantes cuestiones de selectividad. Decís que las cuestiones pues es lo que más os cuesta, entonces yo lo comprendo, estos conceptos son bastante abstractos y hay que trabajarlos. Y aquí también pues el flujo magnético, sus unidades, etcétera. Vale, pues mucho ánimo, porque ya estamos acabando el tema. Haré un vídeo nada más siguiente pues para la corriente inducida en espiras y bueno, pues el electromagnetismo pues es uno de los temas complicados de segundo bachillerato, así que hay que estudiar y tomarlo con ganas. Venga.